sin saber que mi marido había grabado un video antes de morir. Mi hijo y su esposa ya estaban abriendo champán en la lectura del testamento. Mi nuera se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa venenosa: «Tienes 24 horas, después estás fuera de esta casa». Sus palabras me golpearon como una bofetada mientras veía cómo brindaban, celebrando lo que creían su victoria. Pero entonces el notario levantó la mano y dijo algo que hizo que sus copas se detuvieran en el aire. «Esperen, hay algo más. Un video». En ese momento, vi cómo la sonrisa se borraba del rostro de mi nuera y mi hijo palidecía. No tenían idea de lo que estaba por venir. Yo tampoco lo sabía, pero lo que sucedió en los siguientes minutos cambiaría todo para siempre. Después de 52 años de matrimonio, después de haberlo dado todo por mi familia, estaba a punto de descubrir que mi esposo me había dejado algo más que recuerdos. Me había dejado justicia. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Aquella mañana de septiembre había amanecido con un cielo gris que parecía reflejar el vacío en mi pecho. Hacía apenas 3 semanas que había enterrado a Roberto, mi esposo, el hombre con quien había compartido más de medio siglo de vida. Todavía podía sentir el olor de las flores del funeral, esas gladiolas blancas que tanto le gustaban, mezclado con el aroma del café que ya no preparaba para 2. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía sin sus pasos por el pasillo, sin su voz llamándome cada mañana. Pero no tuve mucho tiempo para llorar en paz. Mi hijo, Javier, y su esposa Vanessa se habían asegurado de eso. El notario nos había citado para la lectura del testamento exactamente 21 días después del funeral. Recuerdo que me puse mi vestido negro, el mismo que había usado en el sepelio, y até mi cabello canoso en un moño sencillo. Todavía llevaba la medalla de la Virgen de Guadalupe que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Mis manos temblaban mientras la tocaba, buscando consuelo en algo tangible. Cuando llegué a la notaría, Javier y Vanessa ya estaban allí. Debería haberlo sabido por la forma en que me miraron. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses, a quien había amamantado, a quien había velado durante todas sus enfermedades infantiles, apenas me miró a los ojos. Vanessa, en cambio, me observaba con una expresión que solo puedo describir como triunfal. Llevaba un vestido rojo, rojo en una lectura de testamento, como si fuera una celebración. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban sobre su bolso de marca, ese que yo sabía que Roberto les había ayudado a pagar. Me llamo Beatriz. Tengo 68 años, aunque a veces siento que tengo 100. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, de una familia humilde que cultivaba maíz y frijol, en una tierra que apenas nos daba para comer. Conocí a Roberto cuando tenía 16 años. Él trabajaba en la ciudad y había vuelto al pueblo a visitar a su familia. Me enamoré de su sonrisa amable, de la forma en que me trataba como si fuera algo valioso, algo digno de cuidado. Nos casamos cuando cumplí 18 y me mudé con él a la Ciudad de México, dejando atrás todo lo que conocía. Fueron años difíciles al principio. Roberto trabajaba doble turno en una fábrica textil, mientras yo cosía ropa para las vecinas, ganando unos pesos extras que guardábamos en una lata de café debajo de la cama. Vivíamos en un cuarto de azotea donde en invierno nos congelábamos y en verano el calor era insoportable. Pero éramos felices. Cuando nació Javier, juré que le daría todo lo que yo nunca tuve. Y cumplí esa promesa, aunque ahora me pregunto si ese fue mi error. Trabajé limpiando casas durante 20 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno de Roberto antes de que se fuera a trabajar. Preparaba la comida de Javier para la escuela y luego tomaba 2 camiones para llegar a las casas de las señoras de Polanco y Las Lomas. Tallaba pisos de rodillas, lavaba baños ajenos, planchaba montañas de ropa que no era mía.
Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a dolerme, pero nunca me quejé porque cada peso que ganaba era para que mi hijo tuviera una mejor vida. Cuando Javier quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada, vendí las pocas joyas que tenía, incluso los aretes de oro que mi madre me había dado el día de mi boda. Roberto trabajó horas extras durante 4 años seguidos. Nunca salimos de vacaciones, nunca fuimos a restaurantes, nunca nos compramos ropa nueva. Todo era para Javier, para su educación, para su futuro. Recuerdo que lloraba de orgullo el día de su graduación, viéndolo con su toga y birrete, pensando que todo había valido la pena. Entonces conoció a Vanessa. Ella venía de una familia con dinero, de esas que viven en departamentos con vigilancia y van a Acapulco cada fin de semana largo. Desde el principio vi cómo me miraba, como si yo fuera algo que había que tolerar, un mueble viejo que no combinaba con su decoración moderna. Pero Javier estaba enamorado y yo quería que fuera feliz. Así que cuando se casaron, Roberto y yo vaciamos nuestros ahorros para ayudarles con el enganche de su departamento. Eran todos nuestros ahorros, 30 años de sacrificios guardados en una cuenta bancaria. Se los dimos sin pensarlo 2 veces. Los primeros años, Javier todavía venía a visitarnos. Llegaba los domingos para comer, me abrazaba, me preguntaba cómo estaba. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero fue una vez al mes, luego cada 2 meses, hasta que prácticamente solo lo veíamos en Navidad y en su cumpleaños. Vanessa siempre tenía una excusa, que estaban ocupados, que tenían compromisos, que su familia los esperaba. Yo tragaba mi tristeza y sonreía, diciéndome que así eran las cosas ahora, que los hijos crecían y hacían su vida. Roberto nunca dijo nada, pero yo veía el dolor en sus ojos cada domingo, que preparaba mole esperando que Javier llegara, y la comida terminaba guardándose en el refrigerador sin que nadie más la probara. Mi esposo envejeció rápido en esos últimos años. Su cabello se volvió completamente blanco, sus hombros se encorvaron, y esa luz que siempre había tenido en la mirada se fue apagando lentamente. Pero nunca se quejó de Javier. Nunca dijo una palabra en contra de nuestro hijo. El notario abrió la carpeta con los documentos y comenzó a leer con voz monótona. La oficina olía a papel viejo y café recalentado. Yo apenas podía concentrarme en las palabras. Mis pensamientos seguían en Roberto, en cómo había muerto tan rápido. El cáncer de páncreas se lo había llevado en 6 meses. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Durante ese tiempo, Javier lo visitó exactamente 3 veces. 3 veces en 6 meses para ver a su padre morir. Vanessa nunca vino. Siempre enviaba excusas a través de mensajes de texto. Pero yo estuve allí cada día. Dormí en una silla junto a su cama de hospital. Lo sostuve cuando vomitaba por la quimioterapia. Limpié su cuerpo cuando ya no podía hacerlo solo. Le leí sus pasajes favoritos de la Biblia cuando el dolor era tan fuerte que no podía dormir. Le prometí que todo estaría bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. En sus últimos días, cuando apenas podía hablar, me apretaba la mano y susurraba mi nombre. No el nombre de Javier, el mío. Y ahora estaba aquí, escuchando cómo se repartían los pedazos de la vida que habíamos construido juntos. El notario leyó que la casa, nuestra casa, la que habíamos comprado con tanto esfuerzo hace 30 años, quedaba pues a nombre de Javier. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Esa casa tenía cada recuerdo de mi vida con Roberto. Las paredes que habíamos pintado juntos, el jardín donde había plantado rosas, la cocina donde había preparado miles de comidas. Cada rincón guardaba un pedazo de nosotros. Miré a Javier esperando ver algo, cualquier cosa, algún rastro del niño que había sido, pero él solo asentía mientras el notario hablaba, calculando, planeando. Vanessa no pudo contenerse. Vi cómo sacaba su teléfono y comenzaba a escribir, probablemente a sus amigas, probablemente diciéndoles que ya tenían la casa. Una sonrisa pequeña jugaba en sus labios pintados de rojo intenso. Ese rojo
que parecía sangre. El notario continuó. Los ahorros que quedaban, una cantidad modesta que Roberto había guardado sin que yo supiera, también para Javier. El coche viejo que todavía funcionaba, para Javier. Las herramientas de Roberto, su reloj, sus libros, todo para Javier. Yo escuchaba mi nombre solo en relación a los muebles viejos, a la ropa, a las cosas que no tenían valor monetario. Era como si 52 años de matrimonio se redujeran a un juego de platos desportillados y fotografías en marcos baratos. Cuando el notario terminó de leer la parte principal del testamento, Javier y Vanessa se miraron. Fue entonces cuando sucedió. Vanessa se levantó y caminó hacia una pequeña mesa donde había una hielera que yo no había notado antes. Sacó una botella de champán. Champán. En la lectura del testamento de mi esposo, el sonido del corcho al saltar resonó en la oficina como un disparo. El notario los miró con desaprobación, pero no dijo nada. Yo me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Sirvió 2 copas y le pasó una a Javier. Mi hijo, mi propio hijo, la tomó. Brindaron entre ellos, sus copas chocando con un tintineo que sonaba obsceno en ese lugar, en ese momento. Fue entonces cuando Vanessa se inclinó hacia mí. Su perfume caro me dio náuseas mientras acercaba su boca a mi oído. «Tienes 24 horas para sacar tus cosas de la casa», susurró, pero lo suficientemente alto como para que yo escuchara cada palabra con claridad. «Después estás fuera. Vamos a remodelar todo. Tu cuarto será el vestidor que siempre quise». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. 24 horas. Ni siquiera me daban tiempo para procesar la muerte de mi esposo, para llorar en paz en la casa donde habíamos envejecido juntos. Mi cuarto, el cuarto donde Roberto y yo habíamos dormido abrazados durante décadas, donde habían nacido nuestros sueños y esperanzas, iba a convertirse en un vestidor para su ropa de marca. Miré a Javier, buscando en sus ojos algún rastro de humanidad, alguna señal de que iba a intervenir, a decirle a su esposa que estaba siendo cruel. Pero él miraba hacia otro lado, tomando su champán, evitando mi mirada como había evitado visitar a su padre moribundo. En ese momento supe que había perdido a mi hijo hacía mucho tiempo. Tal vez nunca lo había tenido realmente. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No podía detenerlas. 68 años y me sentía como una niña perdida, sin hogar, sin familia, sin nada. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se reducía a esto. 24 horas para desaparecer de mi propia vida. Pero entonces el notario carraspeó. Había estado organizando sus papeles, guardándolos en la carpeta, cuando de repente se detuvo. Su mano tocó algo en el fondo del expediente y su expresión cambió. «Esperen», dijo, y su voz hizo que Javier y Vanessa dejaran de brindar. «Hay algo más». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tráfico lejano de la calle, mi propio corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. «Un video», continuó el notario, sacando un sobre sellado. «El señor Roberto dejó instrucciones específicas de que se reprodujera después de la lectura del testamento, en presencia de todos los beneficiarios». Vi cómo la cara de Vanessa perdía color. La copa de champán temblaba ligeramente en su mano. Javier se enderezó en su silla, de repente nervioso. «¿Un video?», preguntó mi hijo, y su voz sonaba extraña, tensa. «Sí», respondió el notario mientras conectaba una laptop y un pequeño proyector a la pared blanca de su oficina. Fue grabado 2 semanas antes de su fallecimiento. Son sus últimas voluntades verbales, legalmente vinculantes según el Código Civil. Mis manos temblaban mientras las apretaba contra mi regazo. Roberto nunca me había mencionado ningún video. ¿Qué había grabado? ¿Por qué no me había dicho nada? Durante sus últimos días estuve a su lado cada momento, excepto
excepto cuando me pedía que saliera de la habitación para hablar con su abogado. Había pensado que era solo para arreglar detalles del funeral, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Nunca imaginé que estaba planeando algo más. El notario presionó play y la pared se iluminó. Y allí estaba él, mi Roberto, mi esposo. Tan real que por un momento olvidé que estaba muerto. Estaba en su cama del hospital. Se veía débil, demacrado, pero sus ojos tenían esa determinación que yo conocía tan bien. Esa misma determinación que había tenido cuando decidió salir de nuestro pueblo para buscar una mejor vida, cuando trabajaba turnos dobles para darnos de comer, cuando enfrentaba cualquier desafío. Durante los primeros meses después de que Javier se casara con Vanessa, traté de ser la mejor suegra posible. Cocinaba sus platillos favoritos cuando venían de visita, aunque ella apenas los probaba diciendo que estaba cuidando su figura. Le tejí un suéter de lana para su cumpleaños. Pasé semanas eligiendo el color perfecto, el punto exacto. Cuando se lo di, lo miró como si le hubiera entregado un trapo sucio. «Ay, suegra, qué linda, pero yo no uso cosas tejidas a mano, me dan alergia», dijo, y nunca más lo volví a ver. Después supe que lo había donado a una colecta de ropa usada en su trabajo. Intenté acercarme a ella de todas las formas posibles. Le pregunté por sus padres, por su trabajo, por sus intereses. Pero cada conversación era como hablarle a una pared. Respuestas cortas, miradas al teléfono, bostezos apenas disimulados. Cuando organizaba reuniones familiares, llegaban tarde y se iban temprano. Cuando los invitaba a cenar, Vanessa siempre tenía algún compromiso más importante. Un día reuní valor y le dije a Javier que me gustaría verlos más seguido, que extrañaba a mi hijo. Él suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. «Mamá, ya no soy un niño. Tengo mi propia vida ahora. No puedes esperar que esté contigo todo el tiempo como cuando era pequeño». Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Ya no era un niño. Era un hombre con su propia familia. Tenía que aceptarlo. Pero lo que no podía aceptar era la forma en que comenzaron a pedirnos dinero. Primero fue para cambiar el coche, luego para un viaje a Cancún que Vanessa necesitaba para desestresarse del trabajo. Después fue para los muebles nuevos, para unas clases de yoga, para una inversión que prometía duplicar el dinero. Roberto siempre decía que sí. Trabajó hasta los 70 años, mucho más allá de la edad de jubilación, porque cada vez que juntábamos algo, Javier aparecía con una nueva emergencia financiera. Recuerdo especialmente una Navidad, 3 años antes de que Roberto muriera. Habíamos ahorrado durante meses para comprarle a Javier un regalo especial, una tableta electrónica de esas caras que había mencionado que quería. Nos costó tanto que ese mes comimos frijoles y arroz casi todos los días, pero valía la pena ver la cara de felicidad de nuestro hijo. Cuando abrió el regalo, Vanessa miró la caja y soltó una risa. «Ay, suegros, este modelo ya está viejo. Salió uno nuevo el mes pasado. Pero bueno, supongo que podemos venderlo y comprar el nuevo». Vi cómo la sonrisa se borraba de la cara de Roberto. Esa noche, cuando volvimos a casa, lo encontré sentado en la oscuridad de la sala, con la cabeza entre las manos. No estaba llorando, pero su silencio era peor que cualquier llanto. Me senté junto a él y tomé su mano. No dijimos nada. No había nada que decir. Las cosas empeoraron cuando Roberto se enfermó. Al principio fueron solo malestares estomacales que ignoramos, pensando que era la edad, que era normal. Pero el dolor se hizo más fuerte. Perdió peso rápidamente, y cuando finalmente fuimos al doctor, las noticias fueron devastadoras. Cáncer de páncreas, etapa 4. El doctor nos dio entre 6 meses y 1 año de vida. Recuerdo que salimos del consultorio tomados de la mano, en silencio, procesando el hecho de que nuestro tiempo juntos estaba contado. Llamé a Javier esa misma tarde para darle la noticia. Escuché su voz cambiar, volverse más seria. «¿Es grave, mamá?», preguntó. Le expliqué lo que el doctor había dicho.
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente dijo: «Voy a pasar este fin de semana». No vino ese fin de semana. Tampoco el siguiente. Apareció 3 semanas después, un martes por la tarde, sin Vanessa. Se quedó 1 hora, tiempo suficiente para tomar un café y preguntarle a Roberto sobre sus documentos, sobre si tenía todo en orden. Durante la enfermedad de Roberto, Vanessa nunca pisó nuestra casa, ni una sola vez. Enviaba mensajes a través de Javier. Vanessa dice que espera que te mejores pronto, o Vanessa manda saludos. Saludos. Como si Roberto fuera un conocido lejano y no el suegro que había pagado parte de su boda, de su departamento, de su vida cómoda. Hubo una noche particularmente difícil cuando Roberto estaba en el hospital. Había tenido complicaciones después de la quimioterapia y los doctores no estaban seguros de que pasara la noche. Llamé a Javier llorando, rogándole que viniera, que podría ser la última oportunidad de ver a su padre con vida. Escuché voces de fondo, música, risas. Estaban en una fiesta. «Mamá, mañana temprano paso, sí. Es que ahorita estamos en el cumpleaños de un amigo de Vanessa y sería muy grosero irnos». Roberto pasó esa noche, y la siguiente, y muchas más. Pero Javier nunca apareció al día siguiente temprano. Roberto nunca se quejó de la ausencia de Javier. Cuando le preguntaba por qué no venía, él solo decía: «Está ocupado, Beatriz. Los jóvenes tienen muchas responsabilidades». Pero yo veía cómo miraba la puerta cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del hospital, cómo su cara se iluminaba por un segundo pensando que podría ser su hijo, y cómo esa luz se apagaba cuando entraba una enfermera o un doctor. En sus últimas semanas, Roberto apenas podía hablar. La morfina lo mantenía en un estado semiconsciente la mayor parte del tiempo, pero hubo un día en que despertó más lúcido que de costumbre. Me tomó la mano con una fuerza que no había tenido en semanas y me miró directo a los ojos. «Perdóname», susurró. «¿Por qué?», le pregunté confundida, limpiando las lágrimas que corrían por mi cara. «Por Javier, por no haberlo criado mejor, por convertirlo en lo que es». Le dije que no era su culpa, que habíamos hecho lo mejor que pudimos, que lo amábamos y eso era lo que importaba. Pero él negó con la cabeza débilmente. «Lo malcriamos, le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. Y ahora tú vas a pagar el precio cuando yo no esté». Le supliqué que no hablara así, que todo estaría bien, pero él sabía la verdad. Siempre la había sabido. Esa misma tarde, cuando yo había salido un momento para comprar algo de comer en la cafetería del hospital, Roberto había llamado a su abogado. No me enteré hasta después. Pasó 1 hora encerrado con él, usando las pocas fuerzas que le quedaban para hablar, para planear, para asegurarse de que yo estaría protegida. En ese momento, mientras masticaba un sándwich seco sentada sola en la cafetería, no tenía idea de que mi esposo estaba arriba, en su cama de hospital, grabando ese video que ahora estaba a punto de cambiar todo. Roberto murió un domingo por la mañana. Yo estaba dormida en la silla junto a su cama, agotada después de 3 noches sin dormir. Desperté con la sensación de que algo había cambiado. La habitación estaba demasiado silenciosa. Su mano, que había estado apretando la mía, estaba fría. Me tomó varios segundos entender que se había ido, que después de 52 años juntos estaba sola. Los médicos llegaron, confirmaron lo que ya sabía. Una enfermera me trajo té dulce que no pude tomar. Llamé a Javier. Su teléfono sonó 6 veces antes de que contestara con voz adormilada. Eran las 9 de la mañana. Le dije que su padre había muerto. Hubo silencio. Luego, «Ya voy para allá». Llegó 4 horas después. Vanessa no vino. El funeral fue 3 días después. Una ceremonia sencilla en la parroquia de nuestro barrio, la misma donde nos habíamos casado tantos años atrás. Javier llegó tarde, durante el segundo rosario. Vanessa lo acompañó esta vez, vestida de negro,
pero con tacones tan altos y un vestido tan ajustado que varias señoras murmuraron entre dientes. Se sentaron hasta atrás, no se acercaron al féretro y se fueron antes de que terminara la misa. Las 3 semanas entre el funeral y la lectura del testamento las pasé en una especie de niebla. Caminaba por la casa como un fantasma, viendo a Roberto en cada esquina, su taza de café todavía en el lavabo, su suéter colgado en el respaldo de la silla, sus lentes sobre la mesa de noche. No podía atraerme a moverlos, a aceptar que ya no los necesitaba. Javier no llamó ni una sola vez durante esas semanas para preguntar cómo estaba. Fue Vanessa quien me envió un mensaje de texto. El notario dice que la lectura es el viernes a las 3. No llegues tarde, como si yo fuera a olvidar la cita en la que se decidiría mi futuro. Y ahora estaba aquí, viendo la cara de mi esposo muerto en esa pared, escuchando su voz que nunca volvería a oír en persona. Si están viendo esto, comenzó Roberto en el video, su voz débil pero firme, es porque ya no estoy con ustedes. Hizo una pausa, tomó aire con dificultad. Beatriz, mi amor, siento no haberte dicho sobre esto, pero necesitaba asegurarme de que estuvieras protegida. Las lágrimas corrían libremente por mi cara. Vanessa había dejado su copa de champán sobre la mesa, derramando algo de líquido sobre los documentos. Javier estaba pálido, sus manos apretadas en puños sobre sus rodillas. El testamento que acaban de leer, continuó Roberto, es real. La casa está a nombre de Javier, los ahorros también. Todo tal como lo escucharon. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Entonces era cierto. Realmente me iba a quedar sin nada. Pero Roberto sonrió ligeramente en la pantalla, esa sonrisa que yo conocía tan bien, la que usaba cuando tenía un secreto. Pero hay cosas que ese testamento no menciona, cosas que solo mi abogado y yo sabíamos. El notario asintió, confirmando las palabras del video. Verán, siguió Roberto, y ahora su voz tenía un tono más fuerte, casi disfrutando del momento. Durante los últimos 20 años he estado haciendo inversiones que Beatriz desconocía porque quería que fuera una sorpresa para nuestro aniversario número 50. Pero la vida tenía otros planes. Tosió, se tomó un momento para recuperarse. Esas inversiones crecieron, mucho. Compré propiedades a nombre de una empresa que creé específicamente para proteger esos activos. 3 departamentos en La Condesa, que ahora se rentan por cantidades muy buenas. Un local comercial en la Roma. Y un terreno en Cuernavaca donde pensaba construirnos una casita para retirarnos. Mi boca estaba abierta. ¿De qué estaba hablando? ¿Roberto tenía propiedades? ¿Inversiones? ¿Cómo era posible? Todo eso, continuó Roberto mirando directamente a la cámara, como si pudiera ver mi cara de shock, absolutamente todo, está a nombre de Beatriz, solo a su nombre. Ella es la dueña de la empresa, aunque no lo sabía. Los papeles están con mi abogado, quien le explicará todo después de este video. Javier se había puesto de pie. Eso no es posible, dijo, su voz quebrándose. Papá nunca tuvo ese dinero. Vivían de forma modesta, siempre pedían prestado, siempre. ¿Siempre qué, Javier? La voz de Roberto desde la tumba interrumpió a mi hijo, como si hubiera anticipado exactamente esa reacción. ¿Siempre estábamos disponibles cuando necesitabas dinero? Sí, porque cada peso que te dábamos era un peso menos que podías pedirme después. Era el precio que pagaba para ver qué clase de hombre eras realmente. El silencio en la oficina era absoluto. En la pantalla, Roberto se veía cansado, triste. Hijo, te amé desde el momento en que naciste. Trabajé hasta que mi cuerpo no pudo más para darte todo. Tu madre se sacrificó de maneras que nunca sabrás para que tuvieras una buena vida. Y esperábamos, rezábamos, para que crecieras y te convirtieras en un buen hombre. Pero en algún lugar del camino fallamos. O tal vez tú elegiste tu camino. No lo sé. Lo que sí sé es que durante mi enfermedad,
mientras tu madre dormía en sillas incómodas de hospital, mientras vendía sus últimas joyas para pagar medicinas que el seguro no cubría, mientras me sostenía la mano cada noche, aunque yo apenas podía reconocerla por la morfina, tú estabas ocupado. Ocupado en fiestas, ocupado gastando dinero que no habías ganado, ocupado planeando qué harías con tu herencia antes de que yo siquiera estuviera frío en mi tumba. Javier se había dejado caer en su silla, con la cabeza entre las manos. La casa que te dejé, dijo Roberto, es la casa donde creciste, es tuya. Pero Beatriz tiene derecho legal de vivir en ella por el resto de su vida si así lo desea. Está en el testamento, en la letra pequeña que probablemente no leíste. No puedes venderla, no puedes rentarla, no puedes echarla mientras ella esté viva. Y si lo intentas, todo pasa automáticamente a su nombre. Vi cómo Vanessa tomaba los documentos del testamento con manos temblorosas, buscando esa cláusula. El notario le señaló el párrafo relevante. Su cara pasó del shock a la furia en segundos. ¡Y Vanessa! Roberto pronunció su nombre con un tono helado que nunca le había escuchado. Si estás viendo esto, quiero que sepas que te observé. Vi cómo tratabas a Beatriz. Escuché las cosas que le decías cuando pensabas que nadie más estaba prestando atención. Vi cómo la mirabas, como si fuera basura. Esta mujer que limpió baños para que su hijo pudiera ir a la universidad, que trabajó hasta que sus manos sangraron para que mi hijo, y luego tú, pudieran tener una vida cómoda. Y tú la trataste con menos respeto del que le darías a una empleada doméstica. Vanessa estaba roja, sus ojos brillando de rabia contenida. El champán que abriste. Roberto tosió una risa amarga. Sí, sabía que lo harías. Le dije a mi abogado que probablemente celebrarían antes de que terminara la lectura. Espero que lo hayas disfrutado, porque es lo último que vas a celebrar en mucho tiempo. El video se acercó más al rostro de Roberto. A pesar de lo enfermo que se veía, sus ojos ardían con determinación. Beatriz, mi amor, ahora eres dueña de propiedades que generan alrededor de 40,000 pesos al mes en rentas. El terreno en Cuernavaca vale más de 3 millones de pesos. Los departamentos, fácilmente otros 5 millones en total. Tienes dinero en cuentas de inversión que ni siquiera sabías que existían. Nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Nunca más tendrás que depender de nadie. Y más importante, nunca más tendrás que aguantar el desprecio de personas que no merecen ni limpiarte los zapatos. Yo estaba llorando, pero por primera vez en semanas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor por ese hombre que incluso en muerte estaba cuidándome. Javier, Roberto volvió su atención a nuestro hijo. Te dejé la casa porque fue tu hogar, y a pesar de todo, eres mi hijo y siempre lo serás. Te dejé los ahorros que conocías, los que esperabas. Pero te dejé con una lección que espero algún día entiendas. Las posesiones materiales no significan nada sin amor, sin familia, sin gratitud. Tu madre vale más que 1000 casas, que todo el dinero del mundo y la perdiste. No porque yo se la quitara, sino porque tú elegiste una mujer y un estilo de vida sobre la mujer que te dio la vida. Hubo una larga pausa, mientras Roberto juntaba fuerzas para continuar. Si algún día entiendes lo que perdiste, si algún día te arrepientes realmente, búscala. Pídele perdón de rodillas si es necesario. Beatriz tiene el corazón más grande que he conocido. Tal vez, solo tal vez, pueda perdonarte. Pero ese perdón tendrás que ganártelo. Ya no con dinero, ya no con palabras vacías, sino con acciones, con cambios reales, con el hombre que esperaba que fueras. Roberto se recostó contra las almohadas agotado. Y si no lo haces, si sigues por el camino que has elegido, entonces disfruta tu casa vacía, disfruta tus posesiones. Pero recuerda que cuando estés viejo, cuando necesites a alguien que te sostenga la mano como tu madre sostuvo la mía, estarás solo. Porque el amor no se compra, hijo. El amor se gana. Y tú perdiste el amor más puro que jamás tendrás. El video se oscureció por un momento,
pero luego volvió. Roberto se veía aún más débil. Esto claramente había sido grabado en diferentes momentos. Una última cosa, susurró Roberto. Beatriz, ¿recuerdas el terreno en Cuernavaca que mencioné? Ya contraté a un arquitecto. Los planos están con el abogado. Es la casita que siempre soñaste, con el jardín grande para tus rosas, con la terraza donde podemos tomar café por las mañanas mirando las montañas. No podré estar allí contigo, pero constrúyela de todas formas. Vive en ella, sé feliz, encuentra paz. Te lo mereces más que nadie en este mundo. Te amé cada día de mi vida y te amaré en lo que sea que venga después. La pantalla se volvió negra. El único sonido en la oficina era mi llanto incontrolable. El notario apagó el proyector discretamente y esperó a que me recuperara lo suficiente para hablar. Señora Beatriz, dijo suavemente, acercándome una caja de pañuelos. Su esposo fue muy meticuloso con todo esto. Aquí están todos los documentos que confirman lo que dijo en el video. Deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Los títulos de propiedad, los estados de cuenta bancarios, los contratos de renta, todo. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Ahí estaba, todo documentado. Escrituras con mi nombre, estados de cuenta con números que nunca había imaginado, contratos firmados, todo legal, todo real. Miré a Javier. Mi hijo estaba sentado como estatua, con los ojos fijos en la pared donde momentos antes había estado la cara de su padre. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no sabía si eran de arrepentimiento o de rabia por haber perdido lo que esperaba heredar. Vanessa, en cambio, no lloraba. Estaba furiosa, su cara contorsionada en una mueca de ira que hacía que se viera fea a pesar de todo su maquillaje caro. Agarró su bolso y se puso de pie con tanta fuerza que la silla casi se cae. «Esto es una farsa», escupió. «Vamos a impugnar el testamento. Hay formas. Diremos que estaba drogado con morfina cuando hizo el video, que no estaba en sus facultades mentales». El notario la miró con una expresión que casi parecía divertida. «Señora, el video fue grabado en presencia de 2 testigos y un médico que certificó que el señor Roberto estaba completamente lúcido y consciente de sus acciones. Todo está notariado y es completamente legal. Puede intentar impugnarlo si gusta, pero le aseguro que solo gastará dinero en abogados para nada». «Tú sabías», Vanessa se volvió hacia mí, señalándome con un dedo acusador. «Sabías todo el tiempo y te hiciste la pobre viuda desamparada». Negué con la cabeza, todavía aturdida por todo lo que acababa de descubrir. No sabía nada. Juro por Dios que no sabía nada de esto. Claro que no sabía. La voz de Javier sonó quebrada, derrotada. Papá la conocía. Sabía que si ella lo hubiera sabido, habría insistido en darnos ese dinero también, porque así es ella, demasiado buena para su propio bien. Me miró por primera vez desde que había terminado el video. «¿Verdad, mamá? Si hubieras sabido de todo este dinero, nos lo habrías dado si te lo pedíamos, ¿verdad?» La pregunta me atravesó, porque tenía razón. Si hubiera sabido, probablemente habría vendido esas propiedades para ayudarlos si me hubieran dicho que lo necesitaban. Habría dado hasta el último peso si pensaba que mi hijo lo necesitaba. Roberto me conocía mejor que yo misma. Había protegido ese dinero no solo de Javier y Vanessa, sino de mí misma, de mi necesidad de dar, de sacrificarme, de ponerme última. «Ya no importa», dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Lo que importa es que tu padre quería que yo estuviera segura, y voy a respetar sus deseos». Vanessa soltó una risa áspera. «Bueno, pues disfruta tu dinero, suegrita. De todas formas, nunca te quisimos en nuestra casa. Ahora tienes 24 horas para recoger tus cosas. Eso sí, no ha cambiado». En realidad, el notario intervino otra vez, claramente disfrutando este momento. «La señora Beatriz tiene derecho legal de permanecer en la propiedad el tiempo que desee, como mencionó el video. Además, hay una cláusula que establece que si se le niega el acceso o se la hostiga de cualquier forma, la propiedad pasa completamente a su nombre
y ustedes pierden toda reclamación sobre ella. El rostro de Vanessa se puso de un color púrpura que habría sido cómico en otras circunstancias. Se volvió hacia Javier. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a dejar que tu padre te manipule desde la tumba? Javier no respondió. Se quedó sentado mirando sus manos. ¡Javier!, gritó Vanessa, y varios empleados de la notaría asomaron la cabeza para ver qué pasaba. Finalmente, mi hijo levantó la vista. Me miró directamente a los ojos por primera vez en lo que parecían años. Papá tenía razón, dijo suavemente. Sobre todo. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. Se puso de pie lentamente y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a decir que lo sentía, que algo del niño que había criado todavía estaba ahí dentro, pero se detuvo a medio metro de distancia, como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Lamento la muerte de papá, dijo finalmente, y lamento muchas cosas. No era una disculpa, no realmente, pero era más de lo que había esperado. Vanessa lo agarró del brazo. Nos vamos, ahora. Lo arrastró hacia la puerta como si fuera un niño, y él se dejó llevar, porque siempre había sido más fácil seguirla que enfrentarla. Antes de salir, Vanessa me lanzó una última mirada de puro odio. Esto no se queda así, amenazó, y se fueron, dejándome sola con el notario y una carpeta llena de documentos que probaban que mi vida acababa de cambiar para siempre. El notario me dejó usar su oficina el tiempo que necesitara para procesar todo. Me trajo un vaso de agua y me explicó pacientemente cada documento, cada propiedad, cada inversión. Roberto había sido increíblemente cuidadoso. Había trabajado con su abogado durante años para construir este patrimonio en secreto, reinvirtiendo ganancias, siendo frugal con nosotros mismos para poder asegurar mi futuro. Su esposo vino a verme por primera vez hace 15 años, me explicó el notario. Dijo que quería asegurarse de que usted estuviera protegida, pasara lo que pasara. Con el tiempo, especialmente en los últimos años, me confesó que estaba preocupado por su hijo, por las decisiones que estaba tomando. Cuando supo del diagnóstico, aceleró todo. Los últimos 6 meses los pasó poniendo todos sus asuntos en orden. Así que durante los últimos 6 meses, mientras yo lo cuidaba, mientras lo velaba, mientras sufría viendo cómo la enfermedad se lo llevaba pedazo por pedazo, él estaba trabajando. Usando sus momentos de lucidez, no para descansar, sino para protegerme. Incluso en agonía, pensaba en mí. Esa noche volví a la casa, mi casa, aunque ahora sabía que legalmente también lo era aunque estuviera a nombre de Javier. Las luces estaban apagadas. Javier y Vanessa no estaban allí. Caminé por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, recordando. En la cocina, preparé café como lo hacía cada noche cuando Roberto llegaba tarde del trabajo. Me senté en su silla favorita y lloré. Lloré por él, por nosotros, por el hijo que habíamos perdido de alguna manera en el camino. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mi vida no tenía que preocuparme por el dinero. No tenía que preguntarme cómo iba a pagar la luz o si alcanzaría para las tortillas. Tenía seguridad, tenía opciones, tenía libertad. Los siguientes días fueron una nebulosa de trámites. El notario me ayudó a entender cada aspecto de mi nueva situación financiera. Los 3 departamentos en La Condesa estaban rentados a estudiantes universitarios y profesionales jóvenes que pagaban puntualmente cada mes. El local comercial era una cafetería exitosa cuyos dueños habían firmado un contrato de renta a largo plazo. El terreno en Cuernavaca, cuando fui a verlo, me quitó el aliento. Tenía vista a las montañas, árboles frutales y espacio suficiente para el jardín con el que siempre había soñado. Javier intentó llamarme una vez, 3 días después de la lectura del testamento. Dejó un mensaje de voz que escuché sentada en el jardín de mi casa, rodeada de las rosas que había plantado 20 años atrás. Mamá,
Soy yo. Vanessa quiere que hablemos sobre... Sí, sobre los arreglos de la casa, sobre cómo vamos a manejar la situación. Llámame. No lo hice, no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué quería hacer con mi vida. Una semana después de la lectura del testamento, Vanessa apareció en la casa. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí la puerta. Se veía diferente, menos pulida, como si no hubiera dormido bien. Necesitamos hablar, dijo empujando la puerta para entrar sin que la invitara. No, Vanessa, tú necesitas hablar. Yo no necesito nada de ti. Se quedó sorprendida por mi tono. Probablemente esperaba encontrarme llorando, suplicando por un lugar en su casa, agradecida por cualquier migaja de atención que quisieran darme. Mira, dijo, cambiando de táctica, suavizando su voz. Sé que las cosas se pusieron tensas en la notaría. Todos estábamos emocionados por la muerte de Roberto. No estábamos pensando con claridad. Pero somos familia. Podemos encontrar una manera de que esto funcione para todos. ¿Una manera de que funcione? Repetí. ¿Te refieres a una manera en la que puedas acceder a mi dinero? ¿A mis propiedades? No es solo tu dinero, escupió, dejando caer la máscara de amabilidad. Roberto era el esposo de Javier también. Todo lo que construyó debería ser para su hijo, no solo para ti. Roberto era mi padre, la corregí fríamente, y decidió qué hacer con lo que era suyo. Si no te gusta, eso es tu problema, no el mío. Su cara se retorció en esa expresión de furia que estaba empezando a conocer bien. Eres una vieja egoísta. Javier es tu hijo. Se supone que los padres cuidan a sus hijos, que les dan todo. Le di todo, respondí, sintiendo crecer algo dentro de mí, algo que nunca Mo había sentido antes. Era ira, pero también era poder. Era la certeza de que finalmente podía decir mi verdad sin miedo a las consecuencias. Le di mi juventud, mi salud, mi dinero, mi tiempo. Le di tanto que olvidé darme algo a mí misma, pero eso se acabó. No puedes hacer esto. Vanessa estaba casi gritando ahora. No puedes quedarte con todo mientras nosotros nos quedamos con una casa que ni siquiera podemos vender. Observa cómo puedo, dije, y caminé hacia la puerta, abriéndola ampliamente. Ahora sal de mi casa. Técnicamente es la casa de Javier, gritó. Técnicamente, dije, repitiendo las palabras del notario. Tengo derecho legal de vivir aquí por el resto de mi vida. Y si continúas hostigándome, toda la propiedad pasa a mi nombre. Así que, por favor, continúa. Dame una razón. Se fue, azotando la puerta tan fuerte que el crucifijo que colgaba en la pared se sacudió. Pero se fue, y me quedé allí, de pie en mi sala, sintiendo algo que no había sentido en años. Me sentía fuerte. Esa noche tomé una decisión. No me quedaría en esa casa. Estaba llena de recuerdos hermosos con Roberto, pero también estaba llena de dolor reciente. Y más importante, era la casa de Javier ahora. Si algún día íbamos a tener una relación, tendría que ser en mis términos, no porque yo dependiera de él para tener un techo sobre mi cabeza. Llamé al arquitecto que Roberto había contratado para el proyecto de Cuernavaca. Era un hombre joven y entusiasta llamado Diego, que me mostró los planos con orgullo. Don Roberto fue muy específico sobre lo que quería, me explicó, desplegando los diseños sobre la mesa. Dijo que usted amaba los jardines, que siempre había soñado con tener espacio para cultivar sus propias flores y vegetales. Diseñé la casa con grandes ventanales que dan al jardín, una terraza cubierta para las mañanas, una cocina amplia porque dijo que le gustaba cocinar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras miraba los planos. Roberto había pensado en cada detalle, en cada cosa que yo había mencionado a lo largo de nuestros años juntos. Había estado escuchando cuando yo ni siquiera sabía que estaba soñando en voz alta. ¿Cuánto tiempo tomará construirla?, pregunté. 6 meses, tal vez 7, respondió Diego. Don Roberto ya dejó pagado todo. Solo necesito su aprobación para comenzar. Comience mañana, dije. Durante los siguientes meses, dividí mi tiempo entre supervisar la construcción en Cuernavaca
y organizar mi salida de la casa de la Ciudad de México. Contraté una empresa de mudanzas para empacar mis cosas, las cosas de Roberto, todo lo que había sido nuestro, los muebles que habíamos comprado juntos, las fotografías de nuestra vida, los platos desportillados que Vanessa había despreciado, pero que para mí representaban años de comidas compartidas. Javier vino el día de la mudanza. Me encontró empacando cajas en nuestra antigua habitación. «Mamá», dijo desde la puerta sin atreverse a entrar. «¿De verdad te vas?» «Sí», respondí sin voltear, doblando cuidadosamente el suéter favorito de Roberto. «Voy a construir la casa que tu padre diseñó para mí en Cuernavaca». «Puedes quedarte aquí», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sonaba sincero. «Es tu casa también». Papá se aseguró de eso. Me volteé para mirarlo. Se veía cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Había perdido peso. Tenía ojeras. ¿Quieres que me quede porque realmente me quieres aquí? ¿O porque Vanessa piensa que así podrá convencerme de darles dinero? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Pensé que sí. Dije suavemente: «Javier, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero no puedo seguir viviendo mi vida tratando de ganarme tu amor. Tu padre trató de enseñarte eso en su video. El amor no se compra, no se suplica. Se da libremente o no se da en absoluto». «No es tan fácil, mamá», dijo, su voz quebrándose. «Vanessa, ella espera ciertas cosas, su familia tiene dinero, está acostumbrada a un cierto estilo de vida. Si no puedo dárselo, entonces no es la mujer correcta para ti», terminé la frase. «Pero esa es una decisión que tienes que tomar tú. Yo ya no puedo salvarte, Javier. Ya no quiero hacerlo». Se quedó allí un momento más, como si quisiera decir algo, pero finalmente solo asintió y se fue. Esa fue la última vez que lo vi en persona durante mucho tiempo. La construcción de mi casa en Cuernavaca fue como ver un sueño materializarse. Cada semana iba a supervisar el progreso y cada semana me enamoraba más del lugar. Diego había capturado perfectamente lo que Roberto había imaginado. La casa no era grande, pero era perfecta. 2 habitaciones, un baño completo y uno de visitas. Una cocina espaciosa con una isla en el centro donde podía preparar mis recetas. Y esa terraza que daba al jardín donde podía ver amanecer sobre las montañas. Contraté a un jardinero local, don Ramiro, un señor de 70 y tantos años que conocía cada planta nativa de la región. Juntos diseñamos el jardín. Rosas, por supuesto, en honor a Roberto, pero también bugambilias que explotaban en color magenta, árboles de mango y aguacate, un pequeño huerto de hierbas aromáticas, tomates, chiles. Creamos un espacio para sentarme a leer, rodeado de jazmines que perfumaban el aire en las tardes. El día que me mudé a mi nueva casa fue 6 meses y medio después de la muerte de Roberto. Había vendido o donado la mayoría de los muebles viejos, quedándome solo con las piezas que tenían significado sentimental. Compré muebles nuevos, elegidos por mí, para mi gusto, sin preocuparme por el precio por primera vez en mi vida. Mi primera noche en la casa de Cuernavaca la pasé en la terraza, envuelta en una manta tejida que había comprado en el mercado local, mirando las estrellas. Eran tantas, muchas más de las que podía ver en la Ciudad de México, con toda su contaminación lumínica. Preparé una taza de chocolate caliente con canela, tal como me había enseñado mi madre cuando era niña, y me senté en silencio, escuchando los grillos, el viento en los árboles, el silencio pacífico de mi nuevo hogar. «Lo logramos, Roberto», susurré al aire de la noche. «Tenías razón, es perfecta». Los meses siguientes fueron de autodescubrimiento. Por primera vez desde que me casé a los 18 años, vivía sola. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que limpiar detrás de nadie. No tenía que preocuparme por el dinero. No tenía que complacer a nadie. Al principio fue extraño, casi desconcertante. Me despertaba temprano por la costumbre de preparar el desayuno de Roberto, solo para recordar que ya no estaba.
cocinaba demasiada comida porque todavía calculaba las porciones para 2. Pero poco a poco me fui adaptando. Hice amigas en Cuernavaca. Las vecinas, especialmente doña Carmen, que vivía 3 casas más abajo, me acogieron calurosamente. Me invitaron a su club de lectura, a sus clases de yoga para la tercera edad, a sus tardes de lotería y café. Eran mujeres como yo, viudas la mayoría, que habían pasado sus vidas cuidando a otros y ahora estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Empecé a tomar clases de pintura. Había visto un anuncio en el mercado y decidí impulsivamente inscribirme. Resultó que tenía un talento natural para los paisajes. Mi profesora, una artista local llamada Sofía, me animaba constantemente. «Tienes un ojo para los colores», decía, «y pintas con emoción. Se nota que estás liberando algo». Tenía razón. Cada pincelada era catártica. Pintaba las montañas, mi jardín, las flores de don Ramiro. Pintaba recuerdos de Roberto, de nuestra juventud, de tiempos más felices. Y al pintarlos, sentía que los estaba honrando, pero también soltando, permitiéndome sanar. Los ingresos de las rentas llegaban puntualmente cada mes. Era más dinero del que había visto en mi vida, y al principio no sabía qué hacer con él. Contraté a un asesor financiero que me ayudó a establecer un presupuesto, a invertir sabiamente, a asegurar que ese dinero siguiera creciendo. Doné a la parroquia local, a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores sin recursos. También empecé a viajar. Pequeños viajes al principio, a pueblos cercanos que siempre había querido visitar, pero nunca había tenido el tiempo o el dinero. Oaxaca, San Miguel de Allende, Guanajuato. Cada viaje era una aventura, una oportunidad de ver cosas nuevas, de comer comida diferente, de conocer gente interesante. En uno de esos viajes, a Real de 14, conocí a un grupo de mujeres viajeras como yo. Nos hicimos amigas instantáneamente, compartiendo historias de nuestras vidas, de los maridos que habíamos perdido o dejado, de los hijos que nos habían decepcionado o hecho sentir orgullosas. Una de ellas, Teresa, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo más liberador de envejecer? Me preguntó mientras compartíamos una botella de vino en la terraza de nuestro hotel, mirando el pueblo iluminado por las estrellas, que finalmente dejas de darle tanta importancia a lo que otros piensan. Pasé 50 años tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta, y ahora, a mis 65, finalmente estoy siendo yo. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Por primera vez en mi vida estaba siendo Beatriz. No la esposa de Roberto, no la madre de Javier, no la suegra de Vanessa, solo Beatriz. Javier intentó comunicarse conmigo varias veces durante ese primer año. Llamadas que no contesté, mensajes de texto que leí pero no respondí, incluso una carta que llegó por correo. La leí una noche, sentada en mi terraza con una taza de té. «Mamá», decía, «sé que te he fallado. Sé que fui un mal hijo, especialmente durante la enfermedad de papá. Vanessa y yo estamos teniendo problemas. Ella quiere que vendamos la casa, que presionemos legalmente para obtener parte de tus propiedades. Pero no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Solo quiero recuperar a mi mamá. ¿Podemos hablar?» Guardé la carta en un cajón junto a todas las demás. No estaba lista todavía. Tal vez nunca lo estaría. Y tenía que estar bien con eso. Un año después de mudarme a Cuernavaca, en el aniversario de la muerte de Roberto, organicé una misa en su honor en la iglesia local. Invité a las pocas personas que lo habían conocido, a mis nuevas amigas, a los vecinos. No invité a Javier, pero de alguna forma se enteró y apareció. Lo vi entrar cuando la misa ya había comenzado. Estaba solo, sin Vanessa. Se sentó hasta atrás, y durante toda la ceremonia pude sentir su mirada en mi espalda. Cuando terminó, mientras todos se reunían en el atrio para conversar y compartir recuerdos de Roberto, se acercó a mí.
Mamá, dijo simplemente. Lo miré realmente por primera vez en más de un año. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más maduro de alguna manera. Tenía canas que no había tenido antes, arrugas alrededor de sus ojos. Javier, respondí neutralmente. ¿Recibiste mi carta? Las recibí, todas. ¿Y? ¿Y qué quieres que diga, Javier? ¿Quieres que te diga que todo está bien? ¿Que te perdono y podemos volver a como éramos antes? No podemos, porque antes era yo, sacrificándome hasta desaparecer, y tú aprovechándote de eso sin siquiera darte cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes razón, en todo. Papá tenía razón. Vanessa me dejó, por cierto, hace 3 meses. Conoció a alguien con más dinero, con mejores perspectivas. Se llevó lo que pudo y se fue. Esperé a sentir satisfacción por esa noticia, pero no sentí nada. Solo una especie de tristeza distante por el hijo que había criado y que ahora estaba pagando las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, dije, y lo decía sinceramente. No, no lo sientes, respondió, y para mi sorpresa sonrió ligeramente. Y está bien. Yo tampoco lo siento. Era tóxica, mamá. Nuestra relación era tóxica, y me tomó perderlo todo para darme cuenta. Caminamos juntos por el jardín de la iglesia, en silencio al principio. Finalmente, Javier habló. «Esta casa tuya en Cuernavaca, ¿puedo verla?» Lo pensé por un momento, luego asentí. «Sí, pero solo como visitante, Javier, no como alguien que viene a pedir algo o a juzgar mis decisiones». «Solo como tu hijo», dijo. «Si todavía me quieres como hijo». Y ahí, en ese momento, algo se rompió dentro de mí, o tal vez se reparó. «Siempre serás mi hijo, Javier, pero necesito que entiendas que la relación tiene que ser diferente ahora, igual, respetuosa. No puedo volver a ser la madre que da y da sin recibir nada a cambio». «No quiero eso tampoco», dijo. «Quiero conocerte, mamá, realmente conocerte, no como la persona que cocina y limpia y da dinero, como Beatriz, como la persona que eres ahora». Fuimos a mi casa esa tarde. Le mostré cada rincón, le conté sobre mis clases de pintura, sobre mis amigas, sobre mis viajes. Le mostré el jardín que don Ramiro y yo habíamos creado. Le serví café en mi terraza y le hablé sobre Roberto, sobre cómo había planeado todo esto para protegerme. Javier lloró cuando le mostré los planos originales con las notas de Roberto en los márgenes. «Jardín grande para Beatriz», decía una nota. «Vista a las montañas porque le gusta ver el amanecer», decía otra. «Cocina espaciosa, es donde es más feliz». «Me amaba tanto», susurré, tocando la letra de Roberto. «Los dos te amábamos», dijo Javier. «Yo solo fui demasiado estúpido para demostrarlo». No solucionamos todo ese día. El daño de años no se repara en una tarde. Pero fue un comienzo. Javier comenzó a visitarme una vez al mes. Al principio las visitas eran tensas, forzadas, ambos sin saber bien cómo comportarnos el uno con el otro. Pero poco a poco, muy lentamente, empezamos a construir algo nuevo. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo había empezado a ver a un terapeuta después de que Vanessa se fuera. Me habló sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo, sobre los patrones de comportamiento que había desarrollado, sobre cómo estaba tratando de ser mejor. Y yo le conté sobre mi vida, sobre quién estaba convirtiéndome. Le mostré mis pinturas, le presenté a mis amigas, lo llevé a mis lugares favoritos en Cuernavaca. Un día, casi 2 años después de la muerte de Roberto, Javier llegó con una caja. «Encontré esto limpiando la casa», dijo. Era una caja de fotografías viejas. «Pensé que tal vez quisieras algunas». Pasamos la tarde mirando fotos. Javier de bebé, Javier en su primer día de escuela, Javier en su graduación, Roberto y yo jóvenes, llenos de esperanza y sueños. Fotos de cumpleaños, navidades, momentos ordinarios que ahora parecían extraordinarios porque esas personas, esos momentos, ya no existían. Había una foto en particular que me hizo llorar.
Era de nuestro 25º aniversario. No habíamos podido pagar una fiesta grande, así que habíamos hecho una carne asada simple en el jardín de nuestra casa, con algunos vecinos. En la foto, Roberto me estaba abrazando por detrás, su barbilla descansando en mi hombro, ambos sonriendo a la cámara. Javier, que debía tener unos 13 años entonces, había tomado la foto. Eran tan felices, dijo Javier mirando la foto sobre mi hombro. Lo éramos, confirmé. A pesar de no tener mucho, a pesar de todas las dificultades, lo éramos. Quiero eso, dijo Javier de repente. Quiero encontrar ese tipo de amor. No el tipo de relación que tenía con Vanessa, basada en apariencias y dinero, sino algo real, como lo que ustedes tenían. Entonces tienes que empezar por amarte a ti mismo, le dije, repitiendo las palabras que mi terapeuta me había dicho cuando finalmente decidí buscar ayuda profesional para procesar todo lo que había pasado. Tienes que saber quién eres, qué valores tienes, qué tipo de persona quieres ser. Solo entonces puedes encontrar a alguien que complemente eso, no a alguien que te defina. Hablamos hasta tarde esa noche. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido tal vez en toda su vida adulta. Sin pretensiones, sin máscaras, sin agendas ocultas, solo una madre y un hijo, tratando de encontrar su camino de vuelta el uno al otro. Javier no se convirtió en el hijo perfecto de la noche a la mañana. Todavía había momentos de tensión, momentos en que caía en viejos patrones de comportamiento, pero la diferencia era que ahora los reconocía, se disculpaba, trataba de hacerlo mejor, y yo había aprendido a poner límites, a decir que no, a proteger mi paz. En el 3er aniversario de la muerte de Roberto, Javier me ayudó a plantar un árbol en el jardín en su honor, un cedro fuerte y duradero como Roberto había sido. Gracias, papá, dijo Javier, mientras paleaba tierra alrededor de las raíces del árbol. Por amarme lo suficiente como para dejarme aprender esta lección, por proteger a mamá, por enseñarme, incluso después de muerto, lo que realmente importa. Después de plantar el árbol, nos sentamos en la terraza con café y pan dulce. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó Javier de repente. Pensé en la pregunta. ¿Era feliz? Extrañaba a Roberto todos los días. Todavía había momentos en que el dolor de su ausencia me golpeaba sin aviso, pero también había alegría en mi vida ahora. Alegría en mi independencia, en mis amigas, en mis pasatiempos, en mi hermoso hogar, en esta nueva relación que estaba construyendo con mi hijo. Sí, respondí finalmente. No es la felicidad que imaginé que tendría a esta edad. No es la vida que planeé. Pero sí, soy feliz. Me alegro, dijo, y vi que lo decía sinceramente. Te lo mereces. Siempre te lo has merecido. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 4 años desde la muerte de Roberto. 4 años desde ese día en la notaría, cuando mi mundo se derrumbó y se reconstruyó en cuestión de horas. Tengo 72 años y finalmente siento que estoy viviendo mi vida, no la vida que otros esperaban que viviera. Mis pinturas ahora se exhiben en una pequeña galería local. No las vendo por el dinero, sino porque me emociona que otros vean el mundo a través de mis ojos. Viajé a Europa el año pasado con mi grupo de amigas viajeras. Conocimos París, Roma, Barcelona, lugares que nunca imaginé que vería. Javier conoció a alguien, una mujer llamada Patricia, que es maestra de primaria. Es amable, sencilla, y lo mira con un amor genuino que me recuerda a cómo Roberto me miraba a mí. Me la presentó nerviosamente hace 6 meses, temiendo mi reacción, pero me cayó bien inmediatamente. No pretende ser algo que no es. No está interesada en mi dinero o mis propiedades. Solo quiere a mi hijo, con todas sus fallas y virtudes. El otro día, Patricia y yo preparamos mole juntas en mi cocina mientras Javier trabajaba en el jardín con don Ramiro. Era una escena tan común, tan ordinaria, y sin embargo me llenó de una alegría profunda. Esto era familia. No perfecta, no sin historia complicada,
pero real y presente y tratando. Su casa es hermosa, me dijo Patricia mientras molíamos chiles. Javier me contó sobre cómo su papá la planeó para usted. Es tan romántico. Lo era, respondí, sintiendo la familiar punzada de dolor mezclada con gratitud. Roberto era un hombre extraordinario. Me enseñó mucho sobre el amor, pero también me enseñó, al final, sobre el amor propio, sobre la importancia de cuidarme a mí misma. Es una lección que todas necesitamos aprender, dijo Patricia, y en sus ojos vi comprensión. Ella también había estado en relaciones donde se había perdido a sí misma. También había tenido que encontrar su camino de vuelta. Esa noche, después de que Javier y Patricia se fueron, me senté en mi terraza, como hago todas las noches. El cedro que plantamos en honor a Roberto se había vuelto más alto, más fuerte. Las rosas estaban en plena floración, llenando el aire con su perfume. Las luciérnagas danzaban en el jardín. Pensé en todo el camino que había recorrido. Desde esa niña de 16 años en un pueblo de Michoacán, hasta esta mujer de 72 años sentada en su propia casa, rodeada de belleza que ella misma había creado. Pensé en los años de sacrificio, en el dolor, en la traición, pero también pensé en el amor, en la resiliencia, en la capacidad del corazón humano de sanar y empezar de nuevo. Te extraño, le dije al viento, a las estrellas, a Roberto donde quiera que estuviera, pero también te agradezco por amarme tanto que me protegiste incluso de mí misma, por darme la oportunidad de descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a todos los demás, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si me hubieran dicho hace 5 años que mi vida terminaría así, nunca lo habría creído. Si me hubieran dicho que perdería a mi esposo, que mi hijo me traicionaría, que me quedaría sola a los 68 años, me habría aterrorizado. Pero también habría estado equivocada al tener miedo. Porque sí, perdí a Roberto, pero gané mi independencia. Sí, mi hijo me falló. Pero eso me obligó a establecer límites saludables y eventualmente nos llevó a una relación más honesta. Sí, me quedé sola. Pero descubrí que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. He aprendido que las mujeres de mi generación fuimos criadas para servir, para sacrificarnos, para encontrar nuestro valor en cuanto podíamos dar a otros. Pero hay otra forma de vivir, una forma donde todavía amas, todavía das, pero también recibes, donde cuidas a otros pero también te cuidas a ti misma, donde puedes ser madre, esposa, abuela, pero también simplemente ser tú. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las de mi edad, que tal vez sienten que es demasiado tarde para cambiar, para empezar de nuevo, para reclamar sus vidas, quiero decirles, nunca es demasiado tarde, nunca son demasiado viejas, nunca han dado demasiado como para no merecer recibir. Su valor no está en cuánto se sacrifican, su valor está en quienes son como personas, con sus sueños, sus talentos, sus pasiones. Merecen tener su propia casa, su propio dinero, su propia vida. Merecen ser felices. No algún día cuando todos los demás estén bien, sino ahora. Y a las madres con hijos adultos que las han decepcionado, que las han dado por sentado, quiero decirles, está bien poner límites. Está bien decir que no. Está bien proteger su paz. Amarlos no significa dejar que los pisoteen. A veces el amor más verdadero es el amor firme que dice, te amo, pero no permitiré que me trates así. Roberto me dio muchos regalos durante nuestra vida juntos. Me dio amor, compañía, una familia. Pero el último regalo que me dio fue el más importante. Me dio la oportunidad de descubrirme a mí misma. Me dio seguridad financiera para poder tomar decisiones basadas en lo que quería, no en lo que necesitaba. Me dio la libertad de ser Beatriz. Y eso, al final, vale más que cualquier casa, cualquier cantidad de dinero, cualquier posesión material. Vale más porque es mío, porque lo he ganado no con trabajo físico esta vez, sino con trabajo emocional, con valentía,
con la voluntad de cambiar incluso cuando era doloroso y aterrador. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar? Si te encontraras en esa notaría, escuchando las palabras crueles de tu nuera, viendo a tu hijo celebrar la muerte de su padre, ¿qué harías cuando descubrieras que tienes opciones, que tienes poder, que puedes elegir tu propio camino? Espero que elijas la libertad. Espero que elijas la dignidad. Espero que elijas amarte a ti misma tanto como has amado a otros, porque te lo mereces. Todas lo merecemos. Y si mi historia te movió, si te hizo sentir algo, si te hizo pensar en tu propia vida y tus propias decisiones, compártela. Comenta de dónde me estás viendo. Cuéntame tu historia. Porque todas tenemos una historia y todas merecemos ser escuchadas. Desde mi terraza en Cuernavaca, rodeada de rosas y estrellas, con el cedro de Roberto susurrando en el viento, les envío mi amor y mi esperanza de que encuentren su propio camino hacia la felicidad. Nunca es demasiado tarde, nunca están solas y siempre, siempre merecen más de lo que creen.